La estrategia número 1 hace referencia a la encuesta sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Nuestra docente Nelly Yolanda Céspedes de la Universidad Santo Tomás, mis compañeros Camilo Andrés Chacón Chacón del Cabo Caña Norte de Santander, de igual manera mi compañera Osmeli Caterine Vergel Galvis del Cabo Caña y quien les habla Lina María Coronado Silva del Cabo Neiva. Preámbulo. El siguiente informe hace referencia al diligenciamiento de una encuesta enfocada a conocer el contexto del consumo de sustancias psicoactivas de una población mayoritaria, la cual está expuesta a diversas situaciones que afectan la tranquilidad de la comunidad. Dichas preguntas iban orientadas a conocer la edad de las personas, el género, ocupación de dichos actores, la posibilidad de contar con un ingreso fijo mensual, el dominio conceptual sobre sustancias psicoactivas, la frecuencia con la que toman una bebida alcohólica o fuman un cigarrillo, conocer el tipo y la frecuencia de sustancias que consumen, la posibilidad de haber asistido a orientaciones sobre la prevención del consumo de sustancias, determinar si el núcleo familiar también incide en esta situación, la edad cuando por primera vez consumió, inhaló o probó algún tipo de sustancia y sobre todo, la manera en que dicho tipo de adicción involucra a otros sujetos del entorno que frecuenta a la persona sumergida en este mundo del consumo de cualquier tipo de sustancias. Para ello, se seleccionó una muestra aleatoria de 50 personas de diferentes edades y de diferentes contextos, que con base en ellos, la encuesta arrojó los siguientes resultados. La primera pregunta iba orientada a ¿en qué edad te encuentras actualmente? En primera medida, siendo una población diversa, se implementó un diagrama de tallo y hoja para poder organizar los datos de esta primera pregunta que arrojó. Allí las encuestas realizadas determinaron que fueron aplicadas a 4 personas que oscilan entre los 10 y 15 años, 27 entre las 16 y 20 años y 19 entre los 20 en adelante, pero con ayuda del diagrama de tallo se logra identificar que la población mayoritaria son jóvenes menores de 20 años, lo que permitirá hacer una inferencia en que son ellos los principales posibles consumidores de cualquier tipo de sustancia y los que mayormente conocen acerca del tema central de esta encuesta. De las 50 personas encuestadas, aproximadamente un 56% son del género masculino y un 44% del género femenino, lo que permite prever que son los hombres los que mayormente tienen más conocimiento sobre el consumo de sustancias psicoactivas o de cierto modo existe la posibilidad de que sean ellos posibles consumidores. Al indagar sobre los ingresos que cuentan las 50 personas, se estimaba los siguientes resultados, dado que 19 de los 50 sujetos encuestados tienen un trabajo independiente, 9 son empleados y 22 no trabajan. Con base a ello, y observando el rango de edad en que se encuentra cada uno de ellos, se podría decir que la población que no realiza ningún tipo de trabajo se dedica a estudiar y depende absolutamente de los padres de familia que le suministran un sustento económico. En continuidad, teniendo en cuenta la población que no realiza ningún tipo de trabajo, es aproximadamente la misma que no recibe ningún ingreso fijo mensual, que equivale al 40% de la población, y de las 28 personas que trabajan, 11 reciben menos de un salario mínimo y 19 personas ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. 31 personas de las 50 encuestadas respondieron que sí saben que es una sustancia psicoactiva. Esto quiere decir que equivale a un 62% de la población, lo que permite determinar que dichas personas tienen conocimiento sobre las consecuencias que contrae el consumo inadecuado de las sustancias psicoactivas. Las otras 19 que respondieron que no, equivale a un 38%. Quizás no han tenido una orientación o pueden desconocer el contexto de la pregunta.
Además, se puede deducir que la población que posiblemente puede desconocer el tema son los jóvenes. Con base al tipo de sustancias psicoactivas que posiblemente han consumido la totalidad de las personas, las encuestas arrojaron los siguientes resultados. El 30% han consumido cigarrillo, el 26% marihuana, un 2% cocaína, un 38% alcohol, un 8% han respondido que no han consumido ninguna hasta el momento. Luego de obtener los resultados, se estima que la mayoría de personas en su rutina diaria dedica una parte de su tiempo al consumo de dichas sustancias, lo que se prevé un gusto por cada una de ellas, lo que acarrea una preocupación social sobre lo que dicha situación implica en la comunidad. Puede que muchos niños sigan dichos patrones, lo que puede acrecentar en años posteriores, contar con mayor incidencia en el consumo si no se controla a tiempo. Seguidamente se encuentra que en los resultados de las encuestas se puede concluir que las personas tienen bajo consumo en el día de alcohol, 30 personas no toman bebidas en el día y 20 de las 50 toman una vez al día. En cuanto a la pregunta ¿cuántos cigarrillos fumas por día?, el rango de los datos era muy reducido, lo que permitió trabajar con datos no agrupados y para ello se trabajaron tablas de frecuencia, lo que permitió encontrar que la amplitud en cuanto a la pregunta equivale a 5 cigarrillos por día, lo que equivale a un 32% del consumo de cigarrillos. Para organizar las respuestas sobre el motivo por el cual se consume algún tipo de sustancia psicoactiva, se realizó una tabla de frecuencia donde se halló que la frecuencia mayoritaria corresponde a un 56%, los cuales las personas encuestadas han comentado que la consumen por adicción. En cuanto a los días que se consumen a la semana alguna sustancia, encontramos un rango con mayor frecuencia entre una o dos veces, equivalente a un 46% de la población encuestada. La pregunta si has asistido a orientaciones sobre la prevención de sustancias psicoactivas, esta hace referencia a una variable cualitativa, lo que me permitió, gracias a la gráfica de barras, poder sistematizar la información en donde se logra identificar que el 52% de la población ha asistido a algún tipo de charla en pro de la prevención. Sin embargo, un 48% no ha tenido la oportunidad de asistir, lo que impide que estas personas tengan claridad sobre las consecuencias que trae el consumo de estas sustancias. De igual manera, al conocer un poco sobre el contexto familiar, se encontró que el 70% de las personas encuestadas comentan y han señalado que en coincidir en tener entre sus familiares una o dos personas que consumen alguna sustancia psicoactiva y las 15 restantes, equivalente al 30%, dicen tener entre 3 a 5 familiares que consumen sustancias psicoactivas. Con esta información obtenida es posible determinar que el consumo de las sustancias puede ser inducido por el vínculo familiar. En la siguiente pregunta fue necesario trabajar un diagrama nuevamente sobre tallo y hoja para poder sistematizar la información, con el fin de poder agrupar los datos y colocarlos en intervalos de nunca, 11 años o menos, 12 a 15 años, 16 a 20 años o 20 años en adelante. Esto quiere decir que estos intervalos se manejó sobre la pregunta ¿qué edad tenía cuando por primera vez inhaló, probó o consumió algún tipo de sustancias psicoactivas? Destacar que el 90% de la población encuestada han afirmado en no haber aconsejado a nadie para que consumiera alguna sustancia psicoactiva. Según la información, la mayoría de personas no inducen a malos hábitos o conductan a los demás. La estadística juega un papel muy importante en las sociedades actuales, ya que a diario se producen grandes cantidades de información. Por este motivo, debemos preparar a los estudiantes para que sean capaces de analizar toda la información presentada.
En este trabajo quisimos plantear una encuesta para identificar muchas realidades acerca del consumo de sustancias psicoactivas. Al realizar y analizar las encuestas, encontramos que el 100% de los encuestados han consumido una sustancia al menos una vez en la vida. Estas sustancias están estrechamente unidas a la vida del ser humano. Con lo anterior, podemos concluir que la estadística es muy necesaria en nuestras vidas, ya que nos permite conocer y estar informados de las diversas realidades que nos rodean. La educación en estadística es vista desde un enfoque multidisciplinar. Se trata de una recolección, análisis, agrupación y análisis representativo de datos. Esta se ha convertido en una herramienta de vital importancia, ya que sus métodos y procedimientos son de uso casi obligatorio en la mayoría de las ramas del saber, que permite articular datos, variación, probabilidad, muestra o inferencia, distribución, representación de datos, asociación y correlación, que con base a ello la estadística proporciona habilidades para argumentar, discutir, comunicar, comprender el significado de la información en diferentes contextos, que facilita la variabilidad y la lectura del contexto del sujeto quien está en proceso de aprendizaje. Lo que permite es, a su vez, dar solución de problemas, encontrar variabilidad en los procesos de solución de problemas en el momento de ser trabajada la estadística en el aula de clase. Y lo que implica esta rama del saber es que para aprender se necesita aplicar el conocimiento y de todas maneras poder articular la vida como objeto de estudio al aula de clase.